Bueno, con la ayuda del Señor, hermanas, vamos a continuar de la mano del Señor Jesús, que nos va mostrando la historia, los eventos proféticos y cómo los podemos aplicar también a nuestro presente. Entonces, eh, vamos juntos a estudiar. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, oh Señor Santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Queridos hermanos y hermanas de la verdad os hará libres. Tenemos un panorama esta semana mm, terrible en manera en materia económica. La bolsa de Estados Unidos ha bajado los 30.000 puntos, cosa que no se veía hace rato, desde la pandemia, si no estoy mal. Los datos de inflación de Estados Unidos salieron terribles, 8.5%, eso es muy alto para Estados Unidos, es una inflación de como de 40 años. La Bitcoin y todas las criptomonedas bajaron de una forma desesperada. La Bitcoin está ya con ganas de bajar de los 20.000 dólares por Bitcoin. Esta semana muchos perdieron su empleo, los que trabajan en este mundo de las criptomonedas, porque pues alrededor de la Bitcoin hay ya muchos negocios. Esta semana algunas empresas de criptomonedas cerraron los retiros. Nadie podía retirar plata ni transferir sus criptomonedas por causa de la fuerte bajada. Y, o sea, a medida que bajaba la bolsa de Estados Unidos, bajaba la Bitcoin fuertemente, ambas. Esta semana se vio un lunes negro en la bolsa de Estados Unidos. Uno de estos días voy yo a tanquear el carro aquí a una estación de servicio cerca. Normalmente acostumbramos a ponerle gasolina con aditivo, una gasolina aditivada que llaman acá. Y le pregunto al tendero que si por favor me llena el carro con gasolina aditivada un día a las 3 de la tarde más o menos. Él me dice, no, no hay. Y yo siento que debo preguntarle más. Yo le digo, no hay porque se acabó, porque está escasa. Me dijo, está escasa. Y yo le dije, la gasolina común. Él estaba con otro tendero amigo. Los dos se miran y dicen, sí hay. Y yo le digo, pero la gasolina común también está escaseando, ¿verdad? Los dos se miran como, sí, sabiendo la verdad, pero pues no preocupando a la gente. Me dice, sí, también. Bueno, por favor, lléneme el tanque, gracias. Me quedo pensando y digo, esto de a poco se está poniendo bien difícil, queridos hermanos. Los precios de la gasolina están subiendo terriblemente. Y de todos los alimentos, ya vemos, ya lo sentimos. Yo creo que ustedes han sido testigos que vamos a mercar y eso está imposible. Ante un panorama de estos, que el Señor ya nos ha ido advirtiendo por medio de la hermana Alcira lo que se venía a este mundo y ya lo estamos viviendo. Eh, bueno, uno dice, Señor Jesús, que nuestra fe no falte.
así como no faltó la fe de los mártires. Y esta fe de los mártires es un estímulo. Yo lo veo así, hermanos, al estudiar todo esto que está sucediendo allí en el siglo XVI, que tiene muchas semejanzas a lo que está sucediendo actualmente, una transferencia de poder. Y el pueblo de Dios está en medio de esa lucha de transferencia de poder. Pues necesitamos la fe de Cristo, la fe que Él le dio a los mártires y a los que no fueron mártires, la fe de Cristo para sobrevivir, para tener fuerza en medio del dolor. Entonces, que este sea una inspiración de Dios, que sea un estímulo para clamar, para orar, para pedir la fe de Cristo, porque lo que se viene, hermanos. Ay, Señor Jesús. Un inversionista esta semana decía, un inversionista que todos conocen, Robert Kiyosaki, que él da recomendaciones. Y él dice, la mejor inversión en este momento es latas de atún, granos y alimentos enlatados o que se puedan preservar. Porque tú no puedes comer billetes, ni metales, ni nada de eso. Así lo dijo él. Lo que se viene es grave. Y muchos han coincidido en eso. Entonces, Me, me sí, hace recordar, Tommy, que curiosamente ese señor está hablando de lo que en un sueño el Señor me mostraba, que había alguien con mucho dinero y me decía, pues yo voy al Éxito y compro lo que sea. Y le digo, ¿y qué va a comprar? ¿Billetes? ¿Vas a comer billetes y no va a haber comida? sí. Sueño que el Señor te dio el sí, ¿verdad? Y, Sí, y señor, sí, antes de salir de Bogotá. sí. Y ese señor que pues tiene mucho dinero, dice, ahorita no hay recomendación de inversión, o sea, ahorita nada, dice él, compre comida, compre comida. Y eso nos ha dicho el Señor, almacene comida, almacene alimentos, esto está poniendo difícil, hermanos. Y bueno, que sea esto un estímulo de cómo estos hermanos vivieron, lo hemos visto ya, cómo les tocó de duro. Si a España le tocó duro, hermanos, a Países Bajos es una cosa que uno dice, pero, o sea, ¿hasta dónde? No hay límite de persecución. O sea, si uno le pareció, digamos, cruel lo que hicieron en Suiza con Zwinglio y sus amigos, cruel lo que hicieron en Francia, cruel lo que hicieron en España, y ahora como que esto va a un aumento. Y ahora en Países Bajos vemos una persecución en masa. Aquí ya hay muchas historias, ya no es digamos, un solo héroe, dos héroes, tres héroes, no hay muchos héroes en el nombre del Señor Jesús. Vemos un baño de sangre. eh, y vamos entonces a continuar porque hay que hablar de un personaje en el cual quedamos aquí la última vez. Permítame, leemos este párrafo que fue el último que leímos para poder enganchar con lo que viene. Y dice el conflicto de los siglos, así como en los tiempos en que el paganismo procuró aniquilar el evangelio, ¿cuáles fueron esos tiempos? La Roma pagana, la Roma imperial. Dice la hermana Juárez, la sangre de los cristianos era semilla. La persecución no servía más que para aumentar el número de los testigos de la verdad. Año tras año, el monarca enloquecido de ira, eh, Felipe II, al comprobar su impotencia para doblegar la determinación del pueblo, se ensañaba más y más en su obra de exterminio, pero en vano. Finalmente, la revolución acaudillada por el noble Guillermo de Orange dio a Holanda la libertad de adorar a Dios. Aquí es donde uno dice, bueno, ya hemos hablado, Carlos V fue terrible, pero el hijo, o sea, el hijo ya es como que otro límite, traspasa otro límite ese señor. Este monarca enloquecido de ira, vamos a poner acá, se refiere a la hermana Juana Felipe II. Ok.
tengamos aquí en cuenta a quién se está refiriendo. Y va a haber alguien que el Señor va a usar acá. Por eso la señora Joel lo menciona. Y ese personaje, pues nos vamos a centrar en los próximos, digamos, estudios. No solo, digamos, en el personaje, sino que el pueblo de Dios está ahí metido, ¿sí? Y creo yo que este es un tizón arrebatado. Después de que usted vea la historia, pues usted podrá sacar sus conclusiones con el Señor. Lo que yo he concluido es que Guillermo de Orange es un tizón arrebatado. No por menos lo llama a la señora White noble, no porque fuera la nobleza, sino por su carácter noble. Realmente es un tipo que se destaca en carácter muy diferente de todo lo que hemos visto. Y ese se va a convertir en el instrumento de Dios para liberar a Países Bajos. Recordemos que en Países Bajos está mucho pueblo del Señor en ese momento. Están los valdenses, están los albigenses, hay luteranos, hay calvinistas y hay católicos fieles del Señor. Y aquí vamos a ver mucho esos grupos, sobre todo protestantes y católicos moderados que llama la historia. Católicos moderados son católicos, son fieles, aman al Señor y no están de acuerdo con la persecución, porque dentro del mismo pueblo católico se levanta gente que dice, no estoy de acuerdo con la persecución, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver una revolución tremenda que va a suceder en Países Bajos. Países Bajos es increíble lo que va a suceder allá. Entonces en esta horita que nos queda, vamos a aprovecharla con el Señor y aprender. Desde la famosa fulminación del emperador contra Lutero en 1521, se había mantenido un fuego constante de edictos persecutorios sobre los Países Bajos. Se colocaban en las calles, eran leídos por todos y producían consternación y alarma universal. Se sucedían a intervalos breves, apenas se habían apagado los ecos de una fulminación, cuando se oía un nuevo y más terrible estruendo que resonaba en las provincias asustadas y atemorizadas. En abril de 1524 llegó un edicto en el que se prohibía la impresión de cualquier libro sin el consentimiento de los funcionarios encargados de ese asunto. La persecución en Países Bajos empieza en 1521, cuando llega eh, Carlos V, ¿ok? Y ahí empieza, digamos, la historia cruel de los Países Bajos. Voy a poner aquí en otro colorcito para que se note, disculpen, aquí, please. 1521. ¿Alguien se acuerda qué pasó en 1521 en Alemania con Lutero? ¿Cuál fue el evento importante que marcó esa persecución? No tanto en Alemania, pero sí en otros países. Si alguien se acuerda, puede participar, por favor. O busquen allí en sus escritos qué pasó en 1521. Allí empiezan a colocarse edictos, los llaman carteles. El edicto de Worms. La dieta de Worms. Dieta de La dieta Worms. sí, muy bien. Muy bien. La dieta de Worms, ¿no? Donde el emperador declara proscrito a Lutero y Lutero lo tienen que esconder para un castillo. Es ese momento. En Alemania no sucede realmente tanta persecución, realmente no hay mártires por ese edicto. ¿Por qué? Porque Carlos V no tenía total poder en Alemania. El poder lo tenían los príncipes. Y como los príncipes eran los electores del emperador, él allá no podía hacer nada. Entonces por eso lo sacaron. O sea, él se va de allá y deja el edicto, pero en la práctica no se cumple ese edicto. Sin embargo, el edicto sí tiene repercusión en Países Bajos, porque allá Carlos V sí manda a sus anchas. Ellos toman posesión de Países Bajos. Recordemos que Países Bajos es esta parte, este mapa. Estos Países Bajos en esa época, ¿sí? No en la época actual, sino en esa época, que comprende 3 países actuales: Holanda,
Bélgica y Luxemburgo. ¿Listo? Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Eso se llamaba Países Bajos y estaba formado por 17 provincias. Todo eso era posesión de los Habsburgo. Se lo habían cogido y estaban robando y robando y robando oro, que da miedo allá de Holanda, de Países Bajos en esa época. Lo que se llama Holanda era una de las 17 provincias, que es esta que está acá más saliendo al mar. Eso es lo que se llama Holanda. Hoy en día Holanda es todas las provincias del norte. Ahí vamos a ir viendo cómo se transforma ese mapa. Pero esto era Países Bajos en esa época, 1521, cuando empieza la persecución. 17 provincias. Em, ¿Qué más? Tommy, Sí, sí, Holanda, señora. Luxemburgo, ¿y cuál fue el otro? Bélgica. Holanda, Gracias. Bélgica y Luxemburgo. Esos tres. Bien, que es un territorio muy pequeño, ¿no? Eso es como la cuarta parte de Colombia, algo así. Se recorre en 8 o 9 horas, se recorre todo eso. Pero es muy rico. Ya vimos por qué, porque los fricios allá empezaron a cultivar, les fue muy bien, y hay oro en abundancia en esas tierras. Entonces, allá va el papado. Y van todos los que quieren oro, pues allá tienen que ir a conquistar esas tierras. Desde luego, los Habsburgos se lucran de ellos. Empiezan a poner impuestos pesados a la nobleza. La nobleza de Países Bajos está totalmente subyugada por los Habsburgo. Ellos no tienen autoridad allá. Son simplemente vasallos funcionarios de la corte, si acaso, lo más que pueden llegar, pero no tienen ningún dominio sobre su propia tierra. Entonces, esa es la situación. En abril de 1524 se prohíbe la impresión de libros. Grave la cuestión porque no se pueden imprimir ya más Biblias, no se pueden imprimir cosas de Lutero, de nadie. Entonces, solamente bajo autorización. Y ahí entonces empieza un poco esa persecución más fuerte a apretar. En 1525 llegó una carta circular de la regente María, dirigida a todos los monasterios de Holanda, en la que se les ordenaba no enviar más que predicadores discretos, que tuvieran cuidado de no mencionar el nombre de Lutero. En marzo de 1526 llegó otro edicto contra el luteranismo y en julio del mismo año otro más severo. María de Hungría era hermana de Carlos V, ¿no? Recordemos ahí Ella ayudaba, ¿no? era- Ayudaba mucho. Sí, ahí de a poquitos puede ayudar porque es que Carlos V las tiene totalmente sometidos a ellos. Ella es un peón de Carlos V, ¿no? Recordemos aquí la cuadro familiar. Carlos V es el de la izquierda y estos todos son sus hermanos. Ella es María de Austria, que es la que queda encargada de los Países Bajos cuando Carlos V se va a España, porque su tierra principal, su centro de mando es España, no es Holanda. ¿Sí? Entonces, cuando él no está en Holanda, en Países Bajos, perdón, deja a su hermana y la nombra gobernadora. ¿Ok? Tan así que la señora, pues ella, miren que ella pone un edicto. Tommy, pero Sí, señora. entonces en Ya. 1521 empezó la persecución en Holanda, Luxemburgo y Bélgica. Sí, señora. Eso se llamaba ¿Con- Países Bajos. Sí, ¿contra quién? Ahí esa persecución fue contra quién. Todos los cristianos, el pueblo del Ah, Señor. no hay sí, no hay específicos Todos. todavía. Todo lo que no sea católico. Todo lo que no sea católico. Eso sí, sin discriminación de nada. Esta señora manda una circular avisándoles a los monasterios, ¿no?, de que si van a predicar, no mencionen el nombre de Lutero, sean discretos. Que ahí es donde vemos que ella algo está ahí ayudando, ¿sí? Porque pues ella, sí, no sé por qué, bueno, eso el Señor lo sabe, pero ella nunca se declaró abiertamente protestante ni nada, desde luego el hermano la mata, pero sí por ahí, por debajito ayudaba. En este caso, pues ella les dice a los monasterios discretos, no nombren a Lutero, no nombren a nadie, porque claro, los inquisidores están pendientes, mirando todos los movimientos, a ver quién dice algo,
medio sospechoso, ahí empiezan a ejercer presión. Pero los edictos los mandan desde España. Por eso dice acá, en 1526 llegó otro edicto. ¿Llegó de dónde? De España, donde lo sacan. Recordemos, España es el brazo, de hecho, del papado en ese momento, es el imperio que gobierna el mundo. Entonces, y en julio otro más severo, o sea, se iba encrudeciendo la cuestión. Sigamos adelante. En 1528 se emitió un nuevo edicto contra los libros prohibidos, así como contra los monjes que habían abandonado su claustro. En 1529 se promulgó otro edicto más severo que condenaba a muerte, sin perdón ni indulto, a todos los que no hubieran llevado sus libros luteranos a la hoguera o hubieran contravenido de otro modo los edictos anteriores. Los que habían recaído después de haber abjurado de sus errores debían morir en la hoguera. En cuanto a los demás, los hombres debían morir por la espada y las mujeres en la fosa, es decir, debían ser enterradas vivas. Albergar u ocultar a un hereje suponía la muerte y la confiscación de los bienes. Los delatores obtendrían la mitad de los bienes del acusado en caso de condena, y los encargados de ejecutar el edicto debían proceder no con las tediosas realidades de un juicio, sino mediante un muy breve proceso. Bueno, ahí ven cómo ejercen presión sobre la población, empiezan a dividir la población. Tácticas que hacen hoy en día, ¿sí? Entonces, si usted delata a alguien, se gana la mitad de los bienes de esa persona si es condenada. Claro, así entonces entre la misma población empiezan como a jugar con eso, ¿no? A dividir a la gente que se delate el uno al otro. Así empieza. Y desde luego, pues acá ya los juicios no se hacen políticamente ni se hace juicio como tal, sino que, como dice acá, un breve proceso y a la hoguera. Aquí empiezan en Holanda, perdón, en Países Bajos es donde se empieza la práctica de el enterramiento así vivo. Y eso se le aplicaban a las mujeres. Ya, entonces, o sea, aquí empiezan a aplicar unas tácticas más crueles aún que en otros países. En 1540 llegó un edicto más atroz que todos los que se habían promulgado hasta entonces. Los monjes y doctores de Lovaina, que no escatimaron esfuerzos para erradicar la doctrina protestante, instigaron al monarca a emitir un nuevo edicto que no solo contenía la base de todos los edictos anteriores, sino que los convertía en ley perpetua. Estaba fechado en Bruselas el 22 de septiembre de 1540 y tenía el siguiente efecto: que el hereje debía ser incapaz de poseer o disponer de bienes, que todas las donaciones y legados hechos por él debían ser anulados, que los delatores que fueran ellos mismos herejes debían ser perdonados esa vez, y especialmente revivió y puso en vigor contra los luteranos un edicto que había sido promulgado en 1535 y especialmente dirigido contra los anabaptistas, a saber que aquellos que abandonaran sus errores tendrían el privilegio, si eran hombres, de morir por la espada, si eran mujeres, de ser enterradas vivas. Los que se negaran a retractarse serían quemados. De Bueno, cualquier forma. y ahí siguen los edictos. Llega un momento de respiro, por así decirlo. Momentáneo, y es cuando Carlos V renuncia a su cargo de emperador del Sacro Imperio Romano. ¿Por qué renuncia? No se sabe. Lo cierto es que a los 55 años, él parece un anciano como de 90, no se puede sostener en pie. Ustedes ven ahí en la foto que él está sosteniéndose de otro hombre. Y su hijo le está besando la mano, que es la señal de transferencia de poder del trono, se lo va a dar al hijo. ¿Ok? Pues se hace un gran evento, eso sucede allá en Países Bajos.
en donde se va a hacer la transferencia de poder. Y ese hombre, Carlos V, tiene 55 años, como les mencionaba, pero parece un abuelito, ya bien cansado, bien con mala salud. Recuerden que los Habsburgo, sus genes están dañados porque ellos se casan entre familiares y eso va dañando la genética de ellos mismos. Y entonces ahí ya como un abuelo recargándose sobre el oficial le presta su hombro, hace la transferencia de poder a su hijo Felipe II. El que está acá abajo es Felipe II. Este es Carlos V y este es el oficial del cual se está sosteniendo para hacer la transferencia de poder. Y desde ese momento, estamos hablando del año 1555. Bueno, las cosas se ponen peor. Y uno dice, pero ¿cómo se pueden poner peor que eso? Pues sí, Felipe II es un tipo terrible. Se casa con una de sus sobrinas, mata a una de sus esposas y también se le acusa de haber matado a uno de sus hijos. Estamos hablando de eso. Él fue esposo, una de sus 4 esposas es la famosa Bloody Mary o María la Sangrienta de Inglaterra, la misma que persiguió también a los cristianos de Inglaterra y la llamaban la Sangrienta María, precisamente por lo sangrienta. Entonces imagínense, tal para cual. Y ese era Felipe II. Era además sacerdote, le dieron el título de sacerdote. Un católico sin alma, es Felipe II. Y bueno, vamos a ver esa transferencia de poder entonces, ¿qué implica? ¿Cómo se hace esa transferencia? Esto marca la historia, digamos, del siglo XVI y va a afectar no solo a Países Bajos, sino a todo el imperio. Porque Felipe II, aunque no va a ser emperador, es quien realmente va a dominar el mundo, ¿sí? Él no es emperador, él simplemente es rey de España y de Países Bajos, pero con ese título hace y deshace en toda Europa, ¿sí? Entonces, él es realmente el que tiene el poder visible, Felipe II. El emperador que sigue a Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, es Fernando, su hermano, pero es simplemente una figura de turno. Él ya no es coronado emperador por el Papa. Desde ese momento, los emperadores son virtuales. ¿En qué sentido? En que ya el Papa no los corona, ni siquiera el Papa los corona, no se hace no tienen el poder que tenía antes. Ya el poder lo viene a tener como el imperio que está gobernando en ese momento, que es España, con Felipe II. Bueno, vamos a seguir. De las dos figuras centrales, Carlos V y su hijo Felipe II, pasamos a mirar a una tercera, el joven noble en cuyo hombro se apoyaba el emperador. Es alto y bien formado, y con las cejas alzadas y los ojos marrones y la barba en punta. Su servicio en los campamentos ha bronceado su rostro y le ha dado más aspecto de español que de flamenco. Solo tiene 23 años, pero el rápido ojo de Carlos había descubierto la capacidad del joven soldado y lo puso al mando del ejército en la frontera, donde se necesitaban especialmente los recursos y el valor que ya tenía que enfrentarse allí a algunos de los mejores generales de Francia. Si el emperador, que ahora se apoyaba tan confiadamente en su hombro, hubiera podido prever su futura carrera, cuán repentinamente había retirado su brazo. De ese cuadro, bueno, está Felipe, está Carlos V, pero él se está apoyando acá en un oficial y ese oficial es el que nombra a la hermana White, Guillermo de Orange,
o en inglés William de Orange. ¿Ok? Ese oficial va a cambiar la historia, ¿sí? Ese es el instrumento de Dios ahí. Carlos V no se imagina en dónde está apoyando su hombro. Desde luego es un hombre de mucha confianza para él. ¿Ok? Vamos a ver de quién se trata. ¿Quién es Guillermo de Orange? El hombre en el que se apoyaba estaba destinado a ser el gran antagonista de su hijo. El despotismo y la libertad se encarnaban en las dos formas de la mano del emperador que abdicaba. Felipe y Guillermo, príncipe de Orange, pues era él en quien se apoyaba Carlos. La contienda entre ellos iba a sacudir a la cristiandad, a derribar de su cúspide de poder a la gran monarquía que Carlos legaba a su hijo, a elevar a la pequeña Holanda a un nivel de prosperidad comercial y de gloria literaria que España nunca había conocido, y a dejar a Guillermo un nombre en las guerras de la libertad que superaba con creces el que Carlos había ganado con sus numerosas campañas, un hombre que solo puede perecer con los propios Países Bajos. Él es Guillermo de Orange. Es de la casa de Orange. Él es un noble, pero su riqueza es heredada. A él no le tocaba la riqueza, solo que se muere la persona que iba a heredar la riqueza de los Orange y a él le toca, digamos, recibirla. Él nace en Alemania, no nace en Países Bajos, sin embargo su vida es en los Países Bajos. Él nace en una familia alemana de 12 hijos, de las cuales 7 son mujeres. Fue educado luterano durante sus primeros 11 años. O sea, él es un personaje que desde su niñez es educado bajo la fe luterana, por ser del norte de Alemania. Pero a los 11 años, Carlos V le echa el ojo, porque el joven es prometedor, y lo recluta para su corte, pero eso sí, lo envía a recibir educación católica. Y él entonces, a partir de los 11 años, siendo un niño, lo educan en la fe católica. O sea, Guillermo de Orange recibe las dos caras de la moneda, ¿sí? Lo educan los primeros 11 años luterano y los siguientes 11 años católico. En este momento tiene 22 años cuando está allí recibiendo el hombro de Carlos V, que ya está cansado de tanta guerra. Ese es Guillermo de Orange, ¿ok? Es apodado Guillermo el Silencioso. Ya vamos a ver por qué le dicen Guillermo el Silencioso, ¿ok? En inglés también se conoce como William de Orange. Es parecido, me recordó al caso de Moisés, ¿no? Que él en sus primeros años fue educado por su madre, ¿no? Y luego pasó Egipcio. también a ser educado por los egipcios, sí. Pero pues el Señor tenía su propósito con él igual. Sí, y además que lo que se recibe en la infancia, eso pesa mucho, ¿no? Vamos a ver ahí cómo se desarrolla esta historia con él, ¿no? Es bien particular. Él sabe las dos caras de la moneda y desde luego lo cogen desde niño. Imagínense, 11 añitos, niño, y lo forman como militar y para estar en la corte del rey. Y es un militar exitoso porque le ayuda a Carlos V ahí en varias batallas. ¿Listo? Solo tiene 23 años, ya es un soldado de total confianza del emperador. Entre la llegada de Felipe II y el comienzo de los terribles acontecimientos que hicieron de su reinado una larga y oscura tragedia, transcurrieron algunos años de relativa tranquilidad. Pero incluso ahora, a pesar de estar recién sentado en el trono, un acto sorprendente y ominoso advirtió a los Países Bajos y a Europa de lo que les esperaba bajo el austero, intolerante y sacerdote al que medio mundo tuvo la desgracia de llamar amo. En 1559, 4 años después de su llegada, Felipe renovó el edicto atrozmente inhumano que su padre había promulgado en 1540.
Este edicto había importado a los Países Bajos civilizados los repugnantes espectáculos de las tierras salvajes. Mantenía la horca y la hoguera en constante funcionamiento y hacía tales estragos en las filas de los amigos de la libertad de conciencia que los historiadores más moderados han estimado el número de sus víctimas, como ya hemos dicho, en 50.000. Los cálculos más moderados. Él mandó a matar 50.000, más de 50.000 del pueblo de Dios. O sea, terrible este personaje. La corte de Felipe II eran los mismos funcionarios de la Inquisición. Ese dato, imagínense. O sea, los mismos de la Inquisición eran los mismos del gobierno político de Felipe II. Entonces usted se puede imaginar eso. O sea, no había Estado, no había magistrados, no había jueces, no, todo era católico, ultracatólico. Y en 1559 arranca la persecución bajo la era de Felipe II. Él revive el último edicto de su padre, lo pone en funcionamiento y la horca y la hoguera están andando constantemente. ¿Okay? Bien, pero él se va de Países Bajos en 1559 porque Felipe II solamente habla español y no se siente muy bien en Países Bajos. Lo único que le interesa en Países Bajos es el oro que se puede robar de allí. Y se va a España. Entonces va a dejar un gobernador. Vamos a ver quién deja. Antes de partir, Felipe buscó a su alrededor a quien pudiera nombrar regente de esta importante parte de sus dominios en su ausencia. Su elección estaba entre Cristina, duquesa de Lorena, su prima, y Margarita, duquesa de Parma, su media hermana. Se decidió finalmente por esta última, la duquesa de Parma. La duquesa de Parma, sabía Felipe, sería la más servil. Su ducado estaba rodeado por los dominios italianos de Felipe y estaba dispuesta además a enviar a su hijo, luego el célebre Alejandro Farnesio, con el pretexto de ser educado en la corte de España, pero en realidad como prenda de que ejecutaría al pie de la letra los mandatos de Felipe en su gobierno de las provincias. Aunque estaba lejos, el rey se preocupó de mantener un control directo y firme de los Países Bajos. De la misma forma como hizo Carlos V, que dejó allá a su hermana, pues Felipe II también deja a su hermana. La diferencia es que esta señora es de otro carácter. Esa sí no va a ayudar. Esta sí es un peón total de su hermano Felipe. Esta señora, bueno, en la historia se dice que sus talentos y su persona eran muy masculinos. Una señora de esas, sí, de temperamento y de forma de ser masculina, así, toda osca, brusca, fuerte. Su guía espiritual, imagínense quién es. Su guía espiritual, su consejero, Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. Ese era su consejero. Imagínense qué se puede esperar de ahí. Y su hijo, Alejandro Farnesio, de los Farnés, de familia italiana aristocrática, los Farnés. Y ella en prenda, como si fuera una mercancía, manda a su hijo allá al lado de Felipe, como una prenda de fidelidad, para decirle a Felipe, yo te obedezco en todo. Y así, por medio de Margarita, la duquesa de Parma, es que se va a gobernar las provincias de los Países Bajos. ¿Ok? La cosa es terrible. Cuando Felipe II se va de Países Bajos, hay una escena en la que coge del brazo a Guillermo de Orange, lo señala a la cara y le dice, tú estás con ellos. Mucho cuidado. El tipo era un sagaz. El tipo sabía allí que había algo en Guillermo de Orange. Y con eso se despide. Todos quedan como impresionados. Y la guerra que se va a desatar entre ellos dos es tremenda. Esa fue la despedida. Él se va de allí, entonces deja a su hermana. Guillermo de Orange queda en Países Bajos y allí empieza otra historia.
¿Hasta aquí vamos bien? ¿Estamos conectados con lo que está pasando? Sí, señor. Bueno, recuerden que cualquier pregunta, si necesitamos aclarar algo, nos devolvemos. Bien, entonces ahí está Guillermo de Orange. Vamos antes a seguir la historia aquí. Aquí empieza otro ciclo de persecución, pero esta es más tenaz aún. En la multitud de aquellos monstruos que se deleitaban con la sangre y las vidas de los holandeses, destaca un monstruo conspicuo, el nombre de Peter Titelman, no porque fuera el más cruel que el resto de la tripulación, sino porque su crueldad destaca horriblemente frente a la sombría simpatía que parece haber caracterizado al hombre. Los cronistas contemporáneos, dice Montley, dan una imagen de él como la de un duende grotesco y terrible que recorre el país de noche o de día solo a caballo, golpeando a los temblorosos campesinos en la cabeza con un gran garrote, sembrando la consternación a lo largo y ancho, arrastrando a las personas sospechosas de sus chimeneas o camas y metiéndolas en las mazmorras, arrastrando, torturando, estrangulando, quemando sin apenas la sombra de una orden, información o proceso. Este tipo era una máquina de matar, Peter Titelman. Se dice que no dormía. Probablemente era un demonio encarnado, porque es muy curioso ese personaje de esos que salen así de la nada. Y ese tipo va matando los que ellos llaman herejes a diestra y siniestra sin ningún proceso ni llevarlos a prisión primero, ¿no? Eso es una máquina de matar. Claro, esto sí empieza a sembrar terror en la población. La gente empieza a huir, algunos se van a Inglaterra. En este momento está gobernando la reina Isabel I de Inglaterra, la cual es, digámoslo así, amiga secreta de los protestantes. No podía hacerlo abiertamente porque tenía muchos enemigos, pero sí les dio asilo. Entonces todos los holandeses o los de Países Bajos, de cualquier provincia, se podían ir allá también, a Inglaterra, en ese momento de la historia, 1559. ¿Ok? Entonces, eh, de ahí empieza a haber pues mucha, digámoslo así, mucho tráfico de Países Bajos a Inglaterra. Bien. Es en este momento cuando se condena a una familia porque no iban a misa. No iban a misa y los delataron y es un papá, una mamá con varios hijos. Eh, gracias a Dios no los cogió este Peter Titelman. Estos sí los cogieron los inquisidores, los llevaron a juicio. Y es acá cuando recordamos en el conflicto de los siglos que hay un testimonio de uno de los niños que agarran ahí. Los magistrados le preguntan, bueno, ¿y qué es lo que hacen en la casa entonces si no van a misa? El niño tiernamente les dice, nosotros nos arrodillamos, oramos por todos ustedes, los magistrados, los gobernantes, pedimos a Dios que les dé sabiduría, que les dé asistencia, que les dé bendición y cantamos y ya nos vamos a la cama, dice el tierno niño, que eso conmueve a los magistrados mismos de la Inquisición, los conmueve, un niño tan tierno. Y no condenan a toda la familia, pero sí condenan al papá y a otro de sus hijos. El chiquitín que da el testimonio, el Señor lo salva, digamos, del martirio, pero al papá y a uno de sus hijos los sentencian a la hoguera. ¿Ok? Es una escena muy tremenda, hermanos, muy tremenda lo que empieza a pasar allí. Y la gente se entera de esta historia y claro, cuando van a ejecutarlos, a quemarlos en la hoguera, eso se llena la plaza, la gente que vaya a ver a su papá con un niño pequeño siendo quemados en la hoguera. Sigue esta historia del papá y el hijo condenados a la hoguera, el chiquito. Sin embargo, el padre y el hijo mayor fueron condenados a las llamas. Oh Dios,
rezó el joven en la hoguera. Padre eterno, acepta el sacrificio de nuestras vidas en nombre de tu amado Hijo. Mientes sin vergüenza, interrumpió ferozmente un monje que estaba encendiendo el fuego. Dios no es vuestro Padre, vosotros sois hijos del diablo. Las llamas se elevaron. De nuevo el muchacho exclamó, mira, Padre mío, todo el cielo se está abriendo y veo a 10, no sé cómo se dice, bueno, 10 Esos son está bien, como 10 decenas, decenas, decenas de cientos, decenas, de miles. Discúlpame, acabo de arreglar, porque eso es traducido del inglés casi. Ya. ok. Y veo a decenas de cientos de miles de ángeles alegrándose por nosotros. Alegrémonos, pues morimos por la verdad. Mientes, mientes, volvió a gritar el monje. Veo el infierno abriéndose y 10.000 diablos esperando para arrojarlos al fuego eterno. Se oyó al Padre y al Hijo hablar entre ellos en medio de las llamas, incluso cuando estaban en lo más feroz, y así continuaron hasta que ambos expiraron. Imagínese ese testimonio impresionante. Literalmente hablando en medio del fuego, en medio del fuego. Y lo que le dice el niño al papá, como Esteban cuando le estaban apedreando, ¿se acuerdan? Él dice, veo el cielo abierto. Y al padre y al hijo, o sea, tuvo esa visión ahí mientras lo estaban apedreando, igualito acá. Pues es el niño el que le dice al padre, mira, el cielo se está abriendo, veo decenas de cientos de miles de ángeles alegrándose por nosotros. Y ellos ven la alabanza del cielo por esa sangre que se está derramando allí. Ellos no sienten dolor, ellos son un testimonio. La gente está mirando ese testimonio, está mirando la historia de los muchachos que fueron arrojados al horno de fuego por Nabucodonosor. La están viendo ahí en vivo. Están mirando el poder de Dios, la fe de los mártires, hermanos. Qué testimonio. Esto maravilla a toda la gente. Y estos casos se vuelven un semillero tremendo, hermanos. Algunos tenían que sufrir torturas, otros no. Recordemos que la Inquisición tenía sus calabozos donde llevaban allá a las personas en torturas. Algunos los colgaban con los brazos por detrás para dislocarle los hombros con una pesa amarrada a los pies. Otros, como vemos aquí en la figura, están haciendo una tortura que es con solo agua. Le tapan las narices a la víctima y le van metiendo agua por la boca, haciéndolo como ahogar, casi como ahogamiento, pero es tal el desespero que el estómago se hincha y se explota. En eso consiste la tortura. Claro, después de que le quemaron el pie, por eso usted ve acá el pie, se lo queman con unas tenazas al rojo vivo hasta que se va descubriendo los huesos. A ese nivel, hermanos, llega la malignidad del ser humano controlados por demonios, porque eso no tiene otra explicación. Y el oficial acá, la Inquisición, mirando como si eso fuera un procedimiento, sí, rutinario. Escriben las actas, todas esas actas que han escrito, eso está guardado por allá. Nadie sabe realmente cuánta gente fue ejecutada, torturada durante la época de la Inquisición. Eso les tocó a los de Países Bajos, hermanos. Muy duro, muy duro. Pero el Señor les dio fuerza. Esta es la fe de los mártires. Los magistrados sacaron a Fabiú y a Maillard un lunes por la mañana, antes del amanecer. Los llevaron a la plaza del mercado, donde se habían hecho los preparativos. Los ataron a la hoguera y se disponían a encender el fuego y consumirlos. En ese momento, una mujer de la multitud arrojó su zapato a la hoguera. Era la señal preconcebida.
La muchedumbre derribó las barreras, esparció los fagos y ahuyentó a los verdugos. La guardia, sin embargo, había llevado hábilmente a los prisioneros a su calabozo, pero el pueblo no se dejó amedrentar, se mantuvo en la calle y al llegar la noche abrió la cárcel y sacó a los 2 ministros que escaparon de la ciudad. Este día fue llamado el Día de los Mal Quemados, ya que uno de los ministros se quemó con los troncos parcialmente encendidos antes de ser rescatado. Esa es otra historia, pero esta historia es un punto de inflexión. Acá son tizones, ¿ok? Es un punto de inflexión, ¿por qué? Porque aquí la gente ya, o sea, ya llega a un punto en donde ya no aguantan más, o sea, ya es tanta la crueldad, tanta eh, la sangre que ven correr en Países Bajos. Y hay 2 pastores, 2 ministros, Fabio Malard, que los voy a subrayar aquí, que los coge la Inquisición y los van a quemar. Pero ya la gente no se aguanta, hay algo allí, el celo, no sé cómo describirlo, pero ya la gente no se aguanta de tanta injusticia. Y llega una señora un momento de la nada y arroja un zapato a la hoguera, se quita un zapato y se arma la revolución ahí. Claro, todo eso confunde a los verdugos, la muchedumbre derriba las barreras, derriba la plataforma, eh, esparce los tizones, trata de salvar a los 2 ministros, los salvan, pero se los alcanzan a llevar la guardia, se los llevan al calabozo, pero el pueblo ya no se aguantó más y fueron a la noche y abrieron la cárcel, sacaron a los 2 ministros y se fueron de la ciudad. Ese día se conoce como el Día de los Mal Quemados en Países Bajos. Claro, todo esto empieza del boca a boca a correr lo que sucedió allí y le empieza como a la gente o sea, es que ya llevan muchos años en eso, ¿no? Y bueno, no sé, los caminos del Señor son misteriosos, digo yo. Y en Países Bajos va a ser otra historia. Aquí va a ser otra historia, va a ser muy dura. Va a ser una guerra muy dura. Y la gente ya no se aguanta acá. Entonces, ahí miremos cómo se va desarrollando las cosas. Tiene la respuesta de la Inquisición a ese tumulto que se formó. Dice, se tomó una terrible venganza por la difamación de la Inquisición y la afrenta a la autoridad del cardenal Gran Vela. Las tropas fueron enviadas a la ciudad malograda. Las cárceles se llenaron de hombres y mujeres que habían participado o eran sospechosos de haber participado en el motín. Los magistrados que antes habían temblado ahora estaban furiosos. Decapitaron y quemaron casi indiscriminadamente. La cantidad de sangre derramada fue realmente espantosa para ser recordada en un día futuro por la nación y exigir una expiación por ello. El cardenal que estaba a cargo de la Inquisición era este señor, Perrin de Gran Vela. Okay. Este cardenal Gran Vela fue el que estaba dirigiendo toda esa matazón, esa masacre. Desde luego esto los irrita y los pone más bravos y de ese motín cogen a muchos y como dice acá, decapitan y queman indiscriminadamente. Acá no se ponen a mirar quién es quién ya. Pero la cosa se va poniendo más difícil. Aquí entonces vamos a ver la reacción de Guillermo de Orange, porque todo esto empieza a mover a Guillermo de Orange, ¿no? Todo esto que está sucediendo con sus ciudadanos empieza a moverlo a él. Orange, Egmont y Horn, ahora totalmente disgustados y enfurecidos, se retiraron de la mesa del consejo. Escribieron una carta conjunta al rey, exponiendo el hecho de su retirada con las razones que la habían motivado y exigiendo la destitución del cardenal como única condición para poder volver a ocupar su lugar en el consejo. También declararon claramente su creencia de que si Gran Vela continuaba en la administración,
los Países Bajos estarían perdidos para Felipe. Ya no se aguantan estos hombres. Esos son la nobleza que está de trabajadores en la corte. Estos son amigos de Guillermo de Orange, ¿ok? Son los dos amigos Guillermo de Orange. Y los tres presentan su protesta. Se retiran del consejo, ¿ok? Y escriben una carta al rey exponiendo las razones de su retirada y de que exigían la destitución del cardenal, de este señor bárbaro, para poder volver al consejo. Y le dijeron, si continúa ese señor, usted va a perder Países Bajos, le dijeron a Felipe. Este es el conde de Egmont y el otro es el conde de Orne. Es curioso aquí que los tres son católicos, ¿no? No son protestantes. En este momento Guillermo de Orange, porque él terminó su educación católica, digamos, él es católico. ¿No? Y estos dos también, ¿ok? Pero mire cómo son católicos, pero no son perversos. O sea, ellos están diciendo, aquí está pasando algo, esto no está bien, no está bien. Y entonces ellos son los primeros, digamos, príncipes de Holanda que protestan contra el rey. Piden que se destituya a ese cardenal Gran Vela. Esa es su petición a Felipe II. Ahí logran, gracias a Dios, que Gran Vela huya. Felipe II, ese siempre juega a dos instrucciones. Manda una instrucción pública y otra por debajo de cuerda. Le dice a Gran Vela que vaya y visite a su mamá, que mientras tanto, mientras se bajan los ánimos y tal, pero que después vuelva. Gracias a Dios, Gran Vela nunca vuelve, pero la sangre sigue corriendo en Países Bajos. Siendo aún más audaz, en una reunión del Consejo celebrada hacia el final del año 1564, el príncipe de Orange abogó enérgicamente porque, apagando sus fuegos, se diera libertad al pueblo para ejercer su religión en sus propias casas y que en público se administrara el sacramento bajo ambas clases. Con conmociones y reformas por todos lados, dijo: era una locura pensar en mantener el antiguo estado de las cosas por medio de edictos, inquisiciones y obispos. El rey debía ser informado claramente de cuáles eran los deseos de sus súbditos y qué error era proponer la aplicación de los decretos del Concilio de Trento, mientras sus vecinos en Alemania, tanto católicos como protestantes, los habían rechazado con indignación. En cuanto a él mismo, dijo, en conclusión, aunque estaba resuelto a adherirse a la religión católica romana, no podía aprobar que los príncipes tuvieran como objetivo ningún dominio sobre las almas de los hombres, ni privarlos de la libertad de su fe y religión. Esto es para conocer el pensamiento de Guillermo Orange. Él aboga enérgicamente por libertad para ejercer su religión. O sea, él tiene un pensamiento más elevado. Él no dice que todos sean católicos, que todos sean protestantes, no. Él dice que cada quien debe tener el derecho de adorar a Dios como le dicte su conciencia. Él es el primero que sale con esas cosas en el siglo XVI. Claro, esto era una locura pues, para los católicos, ¿sí? Él dice, y en sus propias casas, o sea, cada quien donde quiera, el sitio, la forma, todo, y el sacramento, o sea, la cena del Señor, el que quiera hacerlo con pan y vino, que lo haga, el que quiera hacerlo solo con la hostia, que lo haga. Eso es lo que está proponiendo el príncipe Orange, Guillermo, ¿ok? Y él dice, yo me sigo adheriendo al catolicismo, pero yo no apruebo que los príncipes, que ustedes tengan dominio sobre las almas de los hombres. Esto habla mucho de cómo Dios lo formó, ¿no? Ni privarlos de la libertad de su fe y su religión.
sea, él ya empieza con unos principios que son del cielo. Nadie puede tener dominio sobre las almas de los hombres y nadie puede ejercer ninguna presión ni persecución por su fe y su religión. Y esto es en 1564 cuando ya Guillermo ya, o sea, le da angustia lo que está pasando allí y pone su protesta enérgicamente. Esto no va, digámoslo así, él no va a durar mucho ahí porque ya los católicos empiezan a mirarlo con sospecha, porque este señor está hablando de esa forma, ¿sí? Pero también confunde porque él dice, no, yo me adhiero a la religión católica romana, pero esto que está pasando no es correcto. Recordemos que él tuvo doble educación, ¿no? Conoció en su niñez el luteranismo y luego catolicismo. Allí en medio de esos confrontaciones y tumultos, miremos este cuadrito, sucede la famosa confesión de fe belga. Es la confesión de fe de los protestantes en Países Bajos, así como la hicieron los alemanes, así como la hicieron en Suiza, pues también la van a hacer aquí ellos. Pero esto no se puede hacer en una audiencia, en un salón, ¿no? Ustedes ven que todos están allí como en el suelo, ¿sí notan? Están allí como, inclusive hay monjas que eran monjas y están conociendo el evangelio, porque esa era la forma de predicación. O sea, les tocaba como donde se pudiera, escondidos, o sea, ahí están escondidos, ¿sí? Con los perritos al lado, los niños, y llegaban personas a predicar. Y esta confesión se realiza entre dos ministros, Guido de Brez y Adrián Saravia, y otros 3 ministros, son 5 ministros. Simplemente es una declaración de fe para que todos, digamos, tengan algo en común. No es tanto una imposición, sino para que todos se unan bajo un mismo credo, digámoslo así. Pero no se publica en un ayuntamiento con grandes pompas, ¿no? De iglesia en iglesia, calladamente, van exponiendo como esos puntos de fe. En esto creemos. Es básicamente la misma luterana, pero con un pedacito calvinista, ¿sí? Que es la parte de la transubstanciación, sí. Que es el cuerpo de Cristo en la hostia, literalmente. Eso ellos no lo creen. Ellos dicen, no, creo que en eso sí están mal los luteranos y creemos que la posición más acertada es la de Zwinglio, la de los de Ginebra, la de los calvinistas. Y aceptan eso. Entonces esto es como un híbrido entre luteranismo y calvinismo, por así decirlo, esta confesión belga. ¿Ok? Se publica, lo logran publicar impreso en 1561 y lo traducen en 1563. Se le da a todos los ministros protestantes y esa confesión tiene tiene algo allí, es porque hay separación de iglesia y de Estado. O sea, ellos creen en eso bajo, digamos, la filosofía de Guillermo de Orange, libertad de conciencia. No hay que atacar a los católicos, no hay que dañar el culto de ellos, hay que respetar la fe de cada uno de ellos. Eso está todo registrado ahí. Y eso indirectamente le devuelve el poder de decisión a los magistrados, esa confesión. Esto lo reciben también la nobleza, la burguesía de Países Bajos, desde luego están subyugados, pero esto les aumenta el sentido nacionalista, por así decirlo. O sea, como que al ver en la Biblia que dice eso, dicen, o sea que nosotros, o sea, la religión no nos debe subyugar a nosotros, ni nosotros subyugar a la religión. O sea, esto hay que separarlo. La religión por un lado, la política por otro lado. O sea, no debe haber un dominio de la una sobre la otra. Por eso es tan importante esta confesión belga.
Entonces en Países Bajos es el primer país donde se empieza a hablar de libertad de conciencia, libertad de religión, de separación iglesia-estado. O sea, esto ya es algo más, digámoslo, más moderno, por así decirlo. Es una cosa que está sucediendo allí en Países Bajos que no la vive ni Alemania, ni Suiza, ni España, ni ningún otro país conocido en el mundo en esa época del siglo XVI. La primera mechita de libertad religiosa, realmente libertad religiosa, es allí en Países Bajos. Entonces, por eso es tan importante esta confesión belga, ¿ok? De 1563. Y fue así, silenciosamente se va repartiendo porque pues están con muchos ojos encima por causa de la Inquisición. Les toca así, escondidos, iglesias abandonadas, bueno, qué sé yo, algunos que tienen alguna clase de poder y disimuladamente los meten a algún salón como este, ¿sí? Y allí se empieza a predicar la palabra muy discretamente, pero crece de una forma impresionante, Países Bajos. Hermanos, dejémoslo ahí. No sé si alguien tiene algún comentario, pregunta. Ya miraremos un poquito del Concilio de Trento, este concilio, porque ese concilio es... Cuando la Iglesia Católica hace un concilio, eso es tremendo. Ya hablaremos un poquito de eso. Pero ahí va la historia de los Países Bajos. En medio de la más cruel y sangrienta persecución, sale una confesión belga así, disimuladamente, silenciosamente, que también alimenta, digamos, el sentido patriota de los que son de la nobleza de Países Bajos, que están subyugados por la corona española, tiene un efecto en ellos, ¿ok? Y desde luego, Guillermo de Orange se empieza a perfilar como el caudillo, el libertador, el que va, o sea, el que va a liderar este movimiento. Y sí, Dios lo va a usar para liberar a su pueblo porque Países Bajos está siendo masacrado literalmente. ¿Ok? Tommy, y hoy Sí, en señora. día, esos Países Bajos, ¿cómo se encuentran? Igual que todo el mundo, en un estado crítico, lamentable y terrible. Por eso el Señor tiene que hacer remesones, porque si no, eso es terrible. Después de ser una de las naciones más prósperas, más bonitas, más libres, ahora es ¿no? Una de las más, una de las centros de satanismo, pues lo que es Bélgica, o Bruselas, ni se diga. Allá existe un castillo, el castillo de las tres madres demoníacas, una cosa así. Son tres demonios bien allá terribles, donde van varios dignatarios, eh, niños desaparecidos por montones. Han encontrado ahorita los patriotas, están allá limpiando eso. En Ámsterdam ni se digan, allá en Holanda, bases subterráneas, todas las que quiera. En Ámsterdam usted vaya y el sexo es libre, abierto, solo le ponen una lucecita pues por si usted, pues para alertarlo, ¿sí? Ah, unas cosas allá, hermanos, que eso, o sea, eso lo dañaron totalmente. Así como Suiza, todo, es que todo está muy, muy mal y la situación de la gente, bueno. Pero aún así, en lo que es Holanda, eh, digamos que es como el país más, con más optimismo de Europa, digo yo, más alegres, porque todo es una tristeza en Europa, un ateísmo terrible. En Holanda todavía se conserva como esa generación antigua, como esa, que les digo yo, esos conservadores que no se dejan meter los dedos a la boca, que vienen de esta época. Tienen descendencia de esta gente que vivió en el siglo XVI y viven en las afueras, en las fincas, son devotos, temerosos del Señor. Entonces, ese es como el panorama que Que les se puedo vive compartir, ahora. que se vive ahora, sí. Lo sentí yo cuando el Señor me permitió ir por esas tierras. Siempre me gustó más Holanda. Yo decía, esto tiene algo especial, esta tierra es especial, tiene algo diferente. Y sí,
el Señor les ha dado mucha bendición y veo que allá hay pueblo del Señor, como en todas partes, ¿no? Pero no sé, el Señor tiene lugares especiales, ¿no? Tiene sus sitios especiales en su infinita sabiduría y misericordia, a donde está su pueblo. Y yo creo que en Holanda hay mucho pueblo del Señor. Tan es así que en la pandemia es donde menos leyes rigurosas hubo de toda Europa. De Europa se destacó Suecia, Holanda, digamos, Holanda fue fuerte, pero no tanto así como Alemania y Francia, que los esclavizaron, pues los. Sí, ahí se nota un poquito la diferencia. Y ya vamos a ver cómo esta república holandesa se constituye, porque es yo creo que es la república que más estuvo cerquita, digamos, como al ideal de Dios, pero desde luego esas dos facciones acaban eso. No dura mucho y la acaban. Y bueno, eso hay más cosas ahí que ver. Bueno, hermanas. No sé si haya otra pregunta o comentario, aporte. Bueno. Listo, hermanas, las invitamos en la tarde con la ayuda del Señor para que continuemos la historia, porque es muy, muy, muy interesante, muy buena y edificante, digo yo también, como un estímulo para la fe que el Señor está construyendo en nosotros, para lo que viene también, lo duro que viene, es un estímulo. A mí me estimuló mucho, digamos, para clamar al Señor y decirle, Señor, dame fuerza, fortaleza, porque lo que viene es difícil. Bueno, hermanas, ¿alguien desea orar? A ver, la hermana Leonor, si nos puede en oración, por favor, nos puede dirigir en oración. Bueno, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque estuvimos aquí reunidos, Señor, en tu presencia, aprendiendo más de estos Países Bajos, aprendiendo más de cómo debe ser nuestra regeneración, Señor. Ayúdanos a entender cada día, a comprender cada día estas grandes verdades y ayúdanos, Señor, a que cada día tú nos ayudes a ser una persona nueva en Cristo, Señor, a morir a ese yo, porque lo necesitamos, Señor, a que realmente tengamos un corazón nuevo y que podamos renacer de todo lo malo que tenemos, que hacemos, de todos nuestros hábitos. Crucificar eso, Señor. Gracias, Señor, por hacernos ver todas aquellas cosas, porque es necesario para cada uno de nosotros, Señor. Estamos aprendiendo a limpiar nuestros corazones y que tu Santo Espíritu obre en cada persona, Señor. En cada persona, en cada familia aquí representada. Porque tenemos que ser esas personas que, si vamos a hablar de ti, Señor, tenemos que estar limpios y tenemos que llegar a ser perfectos, como dice el Señor, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así debemos de llegar a ser. Gracias, Señor, y que esta tarde nos podamos reunir y seguir aprendiendo. Abre nuestras mentes y danos sabiduría. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.